El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, transmitiendo, presentando y exponiendo las verdades del reino eterno. De nuevo con ustedes, de nuevo. Mi más grande inspiración, motivación, llamado, anhelo, para esto vivo, para esto vivo. Para esto me escogió mi padre. Antes de que mi padre me engendrase y mi madre me concibiese, yo te hice maestro de las naciones. Y gracias al Eterno por haberme hecho este llamado. Y no haberme dejado incursionar en otras áreas, en otros caminos, que quizás, tal vez, a lo mejor pude haber logrado muchas cosas, pero me hubiese perdido de esta gran bendición. Y doy gracias al Eterno porque sé que fuera de este recinto hay gente con mayores capacidades que las mías. Pero Dios me dijo, te quiero a ti. Wow, te quiero a ti. El más grande de los llamados. Pablo lo llama el supremo llamamiento. Es bendición. Maestro Briceño, del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo. Estoy muy contento y tengo una presencia del Espíritu, unas ganas de llorar, compungido, porque estoy enamorado de lo que hago. Amo al gran yo soy. Me entrego solo para Él vivo, el Eterno, mi Padre, quien me ama incondicionalmente. Amo a Jesús, mi hermano, quien está sentado a la diestra del Padre, que intercede por mí. Amo al Espíritu Eterno, quien mora en mí. Gracias. Este es nuestro segundo estudio acerca de lo que es inspiración, revelación, iluminación. Me hicieron la pregunta, ¿qué diferencia hay entre lo que es revelación e iluminación? Pero profesionalmente, como expositor de las verdades del reino, respetando el principio de la hilación del pensamiento, no debo entrar en explicar lo que es revelación e iluminación sin antes explicar lo que es inspiración. Expliqué bien lo que es el término teoneutos, el primero, que tiene que ver con inspiración, y decía que según este tipo de inspiración, teoneuto, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo fue inspirado por Dios. Partes en teoneuto, partes en fenómenos, que ya te voy a explicar otro tipo de inspiración. Indica que no existe la posibilidad de que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento hayan los conocidos llamados libros apócrifos. Eso no existe. Eso, quien lo dijo no tomó en cuenta los dos tipos de inspiración. No existen libros apócrifos. Eso no es bíblico, eso es escritural. De paso, eso no está en la Biblia. Me gustaría entrar un poquito en esto, ya que lo toqué, porque voy a dejar como un vacío. Wow, pero el maestro nos tiró esto allí y no nos explicó. Voy a explicar un poquito acerca de lo que es la Septuaginta. ¿Qué contiene y qué es la Septuaginta? Aquí vamos a entender
usted lo va a agarrar, lo va a captar y usted dice, wow, con razón el maestro Briceño dice que no hay libros apócrifos. Mire, la Septuaginta se compone de 44 libros. De 44 libros. Entre ellos, los 39 libros del canon del Antiguo Testamento, así como algunos libros llamados deuterocanónicos. Así se llamaron, deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos fueron denominados por el estudioso de la Biblia del siglo V antes de Cristo como libros apócrifos por no formar parte en el canon hebreo. En general, ese término apócrifo deriva del verbo griego apokrito, que significa esconder, poner aparte. No significa, los libros apócrifos, la palabra apócrifo significa no inspirado. No. Ese término apócrifo significa esconder, poner aparte, por no considerarse inspirado. Y generalmente se refiere a un grupo de antiguas escrituras judías escritas durante el periodo del último libro de las escrituras judías, esto es Malaquías. Los libros apócrifos, según los que inventaron esto, los apartados, los que escondieron, los que no lo consideraron inspirado, los libros apócrifos incluyen a Judith, Tobit, Barut, Sirat, también llamado Eclesiásticos, las sabidurías de Salomón 1 y 2, libro de Macabeo, los 2 libros de Esdras, anexos al libro de Esther, unidos al libro de Daniel, y la oración de Manasés. Los libros apócrifos fueron incluidos en la Septuaginta. Oído, los libros apócrifos fueron incluidos en la Septuaginta por motivos históricos y culturales, pero no han sido reconocidos por los judíos ortodoxos o los cristianos protestantes como libros inspirados por Dios. Pero señores, si Pablo dijo todo lo contrario, ¿quiénes somos nosotros para tomar esta decisión? Muchos maestros de la Reforma hacen notar que los escritos del Nuevo Testamento nunca citan los libros apócrifos y que los apócrifos nunca fue considerada parte de la escritura canónica judía. Sin embargo, los católicos romanos y la Iglesia ortodoxa incluyen los libros apócrifos o deuterocanónicos en su Biblia, con la excepción de los libros de Esdras y las oraciones de Manasés. La verdad del caso en lo que vengo expresando, en relación a estos libros apócrifos o deuterocanónicos, según ellos apartados, puestos a un lado por no considerarse inspirados, la verdad del caso es que el apóstol Pablo dice con toda seguridad que estos libros fueron inspirados por Dios mediante el Espíritu Santo. ¿Cuáles libros? Los deuterocanónicos, los apócrifos, los que apartaron porque según no fueron inspirados. Pero Pablo dice que sí. Cuando usted vea la segunda carta
que Pablo escribe a Timoteo, el capítulo 3, verso 16, Pablo dice, cito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es lo que Pablo dice, toda, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hay que tomar en cuenta, presta atención que el maestro del Señor no está inventando. Cuando Pablo escribió esto, lo que acabo de exponer, que está en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando Pablo escribió esto, no existía, oído, no, negativamente no, existía el canon del Nuevo Testamento. Solo estaba el canon del Antiguo Testamento, incluyendo la Septuaginta que contenían los libros llamados apócrifos. Señores, en los tiempos de Jesús, preste atención a esta verdad, habían dos, ¿cuántos? Dos antiguos testamentos. Dos, sí, habían dos en uso. Dos, en los tiempos de Jesús, habían dos antiguos testamentos en uso. Uno era el canon palestínico, o llamado el texto masorético, escrito en hebreo, y el otro, el canon alejandrino, escrito en griego koiné, conocido también como la Septuaginta. Ambos, tanto el texto masorético como el canon alejandrino, llamado la Septuaginta, que se escribió en griego koiné, ambos fueron usados por Jesús y los apóstoles, hasta el punto que cuando los escritores del Nuevo Testamento fueron a hacer recopilación de sus escritos, lo hicieron en el griego koiné, dejándose conllevar por la Septuaginta. Eso de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, eso es totalmente falso. Y lo otro que hay que entender es que la Septuaginta es una traducción, o no, una transpolación del texto sagrado del Antiguo Testamento en hebreo llevado al griego. Eso es la Septuaginta. Entonces, los que fueron a escribir el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que fue el mayor que escribió 14 epístolas, porque para mí escribió los hebreos, con respeto, se inspiró en la Septuaginta y se dejaron llevar y lo escribieron en el griego koiné. Entonces, hay que tomar en cuenta que hubo libros del Nuevo Testamento, no se lo pierda, oído, hubo libros del Nuevo Testamento que en su tiempo, o sea, hubo un tiempo que fueron considerados deuterocanónicos o no inspirados. ¿Qué cosa, no? Por los padres de la iglesia. Ellos se inventaron esto. O sea, tales como el libro de los Hebreos. Ya estaban como teniendo el pensamiento de denominarlo deuterocanónico y sacarlos de la Biblia. El libro de los Hebreos, Santiago, primera y segunda carta que el apóstol Pedro escribió, segunda y tercera carta de Juan, y aún el Apocalipsis, incluyendo algunos versículos de los evangelios. Señores, mi pregunta es, ¿por qué en un tiempo no fueron inspirados y ahora sí? Lo mismo ha pasado con el Antiguo Testamento, donde hubo estudiosos de las Escrituras
que determinaron en su análisis, ellos determinaron en su análisis, no tomando en cuenta lo dicho por el apóstol Pablo, que algunos de sus libros no son inspirados por Dios, sin tomar en cuenta los tipos de inspiración. Como ellos no estudiaron qué es teuneutos, que es un tipo de inspiración, y qué es ferómeno, que es el otro tipo de inspiración que vamos a centrar ahora, pues ellos decidieron que y estos libros hay que apartarlos, execrarlos, esconderlos, que es lo que significa apócrifo. Eso es lo que significa el término apócrifo. Apartados, execrados, echados a un lado por no considerarse inspirados. Pero Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda. Hasta el punto que el maestro José Briceño tiene versiones bíblicas donde están todos los libros que no se consideraron inspirados. Y yo lo tengo. Y yo voy y yo leo, y hay cosas que rechazo porque, aunque son inspirados, porque se escribieron bajo el término teuneuto, bajo una inspiración teuneuto, hay cosas que están escritas que no concuerdan con el pensamiento de Dios. Y lo rechazo. Simplemente, esto no es que no es inspirado, no, es inspirado porque Dios permitió que así se escribiera, mas lo que está escrito no concuerda con el pensamiento de Dios, es otra cosa. ¿Ok? El otro tipo de inspiración, ya terminamos con el teuneuto, es ferómeno. Se escribe F-E-R-O-M-E-N-O, ferómeno. Y este es un verbo derivado del sustantivo fero, que indica llevar y traer. Eso significa fero, ferómeno, que es un verbo derivado del sustantivo fero, que indica llevar y traer. Y se traduce siendo inspirados en el uso de este verbo. Se traduce siendo inspirados, que significa fueron llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con su propia voluntad, ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por la fe. Te lo explico mejor. Ferómeno es el dictamen de Dios. Es el dictamen de Dios. Bien sea en una forma directa, lo que llaman la logión, la voz audible de Dios, en el caso de los 10 mandamientos, o por el Espíritu Santo a los hombres que Él escogió para escribir sus pensamientos. Por ejemplo, cuando Juan está en la isla de Pasmo y recibe de Jesús las cosas tal como la va a escribir, ese es un ferómeno. Todo lo que está en Apocalipsis, usted no va a conseguir ninguna contradicción allí, porque es el dictamen del Hijo de Dios. La revelación de Jesucristo, el dictamen del Hijo de Dios, dado a Juan por un ángel, y lo recibió, y es tal como lo recibió, así lo escribió. Ahí usted no va a conseguir ninguna contradicción. Por eso es que la carta de Apocalipsis es un ejemplo de lo que vengo tratando en relación a la inspiración bajo el término ferómeno. Fíjese lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, dice el texto sagrado. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan,
el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Todo lo que está escrito en Apocalipsis, desde su primer capítulo hasta el último capítulo, ahí usted no va a conseguir ningún tipo de contradicción, porque esto está escrito bajo el inspiración fenómeno. ¿Ya? Entonces, cabe aclarar, repito, que en este tipo de inspiración, ¿cuál? Fenómeno, no vas a conseguir ningún tipo de contradicción, ya que Dios es responsable de lo que se dijo por igual de lo que se escribió. Cuando Dios le dijo a los hombres, escribe, y Dios dictamina a los hombres que escriban lo que Él dijo, ahí eso es fenómeno, ese es tipo de inspiración fenómeno, ahí no vas a conseguir ninguna contradicción. Pero en el teoneuto, ya lo demostramos, puedes conseguir contradicciones y hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, una vez que tenemos la inspiración, ya la tenemos. Esa inspiración se plasmó en revelación. En revelación. O sea que cuando usted está al frente del texto escrito, el logos, lo que llamamos Biblia, el texto sagrado, eso que está escrito allí, que está al frente de usted, eso es revelación. Ya todo lo que está escrito es revelado. Cuando usted le dice a la congregación, hermano, necesitamos la palabra revelada, usted se equivocó, porque todo ya está escrito en revelación. Ya está escrito. La iglesia no necesita la revelación de la palabra, ya esa está revelada, está presentada, está al frente de usted. Que usted no entienda lo que está escrito allí, porque necesita el otro paso, que es la iluminación, que ya se la voy a explicar. Mire, ese término revelación es apocalipsis, apocalipto, que significa desvelar, develar, descubrir. Eso significa revelación, eso significa apocalipsis. Desvelar, develar, descubrir. Apocalipsis es puesto en contraste con suncalucto. Usted se busca la palabra suncalucto del griego, indica tapar o cubrir totalmente. Ese es suncalucto. Lo contrario de eso es apocalipsis, que indica descubrir, develar, revelar, desvelar. Entonces, cuando nosotros vamos al término suncalucto, que indica tapar o cubrir totalmente, vamos a tener la idea que el término apocalipsis indica quitar el velo. Eso significa apocalipsis, quitar el velo para mostrar algo. Aunque no haya entendimiento y comprensión de lo que se está mostrando. Ya, eso lo voy a explicar. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, para conseguir sentido de la revelación, se debe tener iluminación. O sea, podemos tener la revelación de Dios frente a nosotros.
En el caso de Jesús, cuando iba camino a Emaús, que iban dos con él, Jesús estaba al frente de ellos, tenían la revelación allí, lo veían, pero no sabían quién estaba con ellos. Hasta que partió el pan, se les fue iluminado. Se le abrieron los ojos, dice el texto, y entendieron que quien tenía al frente era Jesús. Entonces, para conseguir sentido de la revelación se debe tener iluminación. Podemos tener la revelación de Dios frente a nosotros y por diversas causas no tener iluminación de ella. Entonces, el ejemplo claro lo tenemos, ya lo dije, con los personajes que se conducían camino a Emaús. Tenían al Cristo resucitado de frente. Lo tenían revelado allí. Y no tuvieron iluminación de él, sino hasta el final de la jornada. Fíjense lo que dice Lucas, el capítulo 24, verso 13 al 31. Dice, y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Así hay muchos en la iglesia que Jesús camina con ellos. Está allí, pero no se les ha sido iluminado Jesús todavía. Mas los ojos de ellos estaban velados. Oído, velados. Para que no le conociesen. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, iluminación de la revelación que tenían al frente, y le reconocieron. Mas él, hablando de Jesús, se desapareció de su vista. El mismo caso se dio con el etíope. Le estoy dando ejemplo para que usted vea que el Maestro del Señor no está jugando el ministerio. Se dio con el etíope, con el eunuco. Señores, el hombre tenía la revelación de las Escrituras, estaba al frente de esa revelación, mas no entendía lo que estaba escrito. Así hay muchos en la iglesia que son lectores de la Biblia, pero no tienen iluminación de lo que está escrito en el texto sagrado. Y por eso viven una vida, señores, en miserias, en pobrezas, enfermos, arruinados, obstinados, harapientos, quejándose, llenos de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones. Viven como los huérfanos. Mire, esto es impresionante. Hijos huérfanos de un padre vivo. Teniendo un padre vivo sentado a la diestra del Padre, sentado en el trono, en el gran trono, en el cielo, y un hijo y un hermano que está intercediendo por ellos, viven como los huérfanos. Como que si no tuviesen padre. ¿Por qué? Porque no se les ha sido iluminado lo que está escrito en el texto sagrado en relación a lo que son, tienen y pueden en Cristo Jesús. No se les ha sido iluminado su herencia, su legado, su bendición, su posición, su posesión. Bueno, el poder, el dominio, la autoridad, la fuerza, el señorío que tienen, el llamado que recibieron. Fíjese lo que dice el texto. Eso está en Hechos, el capítulo 8, verso 26 al 35. Vamos a leerlo. Dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre
sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Óigame el término leyendo. Y el Espíritu dijo a Felipe, wow, el que se encarga de inspirar las Escrituras, de plasmarla en revelación, se va a encargar de darte la iluminación. Eso no te lo pierdas. Claro, no es fácil. No es soplar y hacer botella, no es de la noche a la mañana, no es un chasquido de dedos, no es un cerrar y abrir de ojos. Para que nosotros podamos recibir la iluminación por el Espíritu Santo de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración, necesitamos vivir una vida en el Espíritu. Y eso no es nada fácil. Vivir una vida en el Espíritu, tener el pensamiento de Dios, tener una mente espiritual, salir de cualquier estado de mente carnal, corrompida, entenebrecida, vana, cauterizada y reprobada, para entrar a la mente espiritual no es nada fácil. Entonces dice el texto, y en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, wow, qué bendición, cómo el Espíritu habla. Señores, gracias. Qué Espíritu tan hermoso, tan lindo. Espíritu eterno, santo, Señor, santo. Aleluya. Perdone usted que se me salió un poquito de la religión ahí. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, Felipe, le dijo al eunuco, oído, ¿pero entiendes lo que lees? Es decir, ¿se te ha sido iluminado lo que está revelado en lo que estás leyendo, que se escribió por inspiración, según lo que Isaías dijo? ¿Lo entiendes? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Oiga la necesidad de maestros. Enseñare. Por eso me siento tan dichoso, tan orgulloso, tan identificado con el llamado que el Eterno me ha hecho. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, santo Señor. Aleluya. Y él dijo, ¿quién? El eunuco. ¿Y cómo podré entender lo que estoy leyendo si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. No abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Tenemos
a un eunuco frente a una revelación sin iluminación. Tenemos a una iglesia, estoy hablando de este tiempo, que tienen la revelación en sus manos. Y gracias a Dios por lo que tenemos como Biblia, con todos los errores y con todas las cosas que se añadieron y se quitaron, la tenemos. La revelación al frente, pero no hay iluminación de ella. No hay. Necesitamos la iluminación, porque la iluminación es cuando se te da el significado de la revelación. Vamos a entrar en iluminación. Ya tenemos la revelación al frente. Revelación e iluminación. Ejemplo, te lo voy a explicar más claro. Tú sueñas algo, soñaste algo. Soñaste. Te levantas en la mañana y sabes que Dios te quiso decir algo con el sueño. Pero no entiendes lo que te quiso decir. Esto indica que estás al frente de una revelación, pero no tienes iluminación. Porque la iluminación es cuando se te da el significado de la revelación, de ese sueño. ¿A quién se le dio la revelación en sueño? A Nabucodonosor. ¿A quién se le dio la iluminación? A Daniel. ¿A quién se le dio la revelación en sueño? Al faraón de Egipto. ¿A quién se le dio la iluminación en la cárcel? A José. Entonces tenemos una iglesia con la palabra al frente, el texto sagrado, la Biblia, escrita en revelación, que se escribió por inspiración, pero no tiene iluminación. Esa palabra iluminación, ahora voy a entrar con iluminación, del griego fotizo. Y este término significa resplandecer, dar luz, iluminar, alumbrar, aclarar. Según lo que está escrito en Efesios, el capítulo 1, verso 18, y Efesios 6, 4. Entonces, la iluminación, según estos pasajes que acabo de nombrar, indica darle significado a la revelación. Te lo leí al principio. Dice el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, aquí está, los ojos de vuestro entendimiento. Aquí está la iluminación. ¿Se acuerda que los de Maús tenían los ojos totalmente velados? Aquí dice, a lo contrario, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, la revelación sin iluminación está incompleta, carece de significado. O sea, usted nada hace con la Biblia si usted no va a entender lo que está escrito. Por eso cuando usted viene y me dice, a mi maestro, la Biblia dice, yo tengo mucho cuidado cuando usted me dice eso, porque vamos a ver con qué tú me vienes. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que la Biblia quiere decir, que son dos cosas diferentes. Muchos están entrando en el terreno del hiperliteralismo, que es cuando dicen lo que la Biblia dice. Otros están entrando en el terreno de la eisegesis, que es cuando le dan su propia interpretación a la Biblia, su opinión, me parece, yo creo, quizás, tal vez, pero muy pocos están entrando en el terreno de la exégesis, que es cuando estudian las escrituras, tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación para estudiar las escrituras y extraer lo que está escrito en el texto sagrado de lo que ella quiere decir. Que son
totalmente diferente. ¿Okay? Entonces, fíjese, ya le di a usted el ejemplo. Si usted tiene un sueño y en el sueño usted sabe que Dios le quiere decir algo, le quiere enseñar algo, pero no tenemos claro el significado del sueño, ya se lo dije, usted está enfrente de una revelación sin iluminación. Y está el ejemplo bíblico, según lo que está escrito en Daniel, el capítulo 4, versos 18 al 20, la revelación fue dada a Nabucodonosor, pero la iluminación fue dada a Daniel. Y lo mismo se dio en el caso de José el Amado. La revelación le fue dada al faraón de Egipto, pero la iluminación le fue dada a José. Búsquese usted para que vean Génesis, capítulo 41, verso 1 al 36. Entonces, debemos tomar en cuenta, oiga esta verdad, que toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis han sido inspiradas y reveladas. Por tanto, la iglesia no necesita inspiración ni revelación, sino iluminación. ¿Me escuchó bien? No se nos olvide esto. Todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, han sido inspiradas. Usted no le puede añadir inspiración a la escritura, ni cambiar el sentido de la inspiración. Eso está allí. Ya eso está decretado, plasmado en revelación. Toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis fueron inspiradas y reveladas. Si esto es una verdad, porque sí es una verdad, entonces la iglesia no necesita inspiración ni revelación, sino iluminación. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta, el capítulo 1, versos 20 al 21. Entendiendo primero esto, Pedro dice esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca los profetas o la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Señores, ¿a qué se debe que el Espíritu Santo no haya alcanzado o logrado de que haya un alto nivel de iluminación en nuestras congregaciones de los que está escrito en Revelación? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que la iglesia no conoce la verdad absoluta de lo que está escrito en el texto sagrado? ¿A qué se debe que la iglesia no conoce el pensamiento de Dios? Porque Dios desea que tú conozcas su forma de pensar. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que tú pienses como Él piensa. En el Antiguo Testamento dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En el Antiguo. En el Nuevo no. Pablo dice que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre y revelárselo a la iglesia e iluminársela a la iglesia. Presenta esa verdad. Jesús dijo, tomala de lo mío y te lo harás saber. El Espíritu Santo está encargado y está interesado en que tú conozcas el pensamiento de Dios, que se te ilumine lo que está escrito en el texto sagrado. El problema es que el creyente está dando sus pasos en un sinnúmero, señores, de ideología, paradigma, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano, entre otras cosas. Toda esa basura está dentro de la iglesia. La iglesia está llena de ideología. Eso es de, cuando hablamos de ideología estamos hablando de ideas, opiniones, pensamientos de hombres, producto de la mala interpretación que dieron a las escrituras, de su propia interpretación, de una exégesis. La iglesia está llena de paradigmas. ¿Qué es esto, maestro? Modelos, patrones, ideas, normas o reglas. La iglesia está llena de estatutos internos, ordenanzas que se decretan y se establecen dentro de un organismo, por lo cual se debe los feligreses conducirse en obediencia
Todos aquellos que pertenezcan a dicha institución, organización, federación o concilio deben ajustarse a los estatutos. Y yo no tengo problema con que se levanten estatutos en nuestras organizaciones, que pasen a ser códigos de reglas, códigos de ética ministerial o códigos de ética para el creyente. No tengo ningún problema. Siempre y cuando los estatutos internos se ajusten a los principios del reino eterno. Porque Jesús le dijo a los fariseos, vosotros ignoráis las verdades del reino eterno y execráis las verdades del reino eterno y echáis a un lado las verdades de Dios, la palabra de Dios, por vuestros estatutos internos, por vuestra tradición. Porque la tradición se colocó por encima, valía más la tradición de los judíos que la misma palabra de Dios. Igual pasa con la Iglesia Católica, sus estatutos, sus tradiciones valen más y yo entiendo que el motivo fue correcto. Hay mucha gente que levantó estatutos internos en sus organizaciones basados en una mala interpretación que le dieron un texto sagrado. Yo entiendo que su motivo pudo haber sido correcto, pero está mal. Los estatutos no se ajustan a las verdades del reino. Estatutos que te lo puedo nombrar y tumbártelos por la palabra, como por ejemplo, la mujer no se debe cortar el cabello, basado en lo que Pablo dijo por allá en los Corintios. La mujer debe usar velo, basado en lo que Pablo dijo por allá en los Corintios, y para usted de cortar. Y esas cosas tienen que ver con una mala interpretación que se dio al texto sagrado, que para tomar la cena tienes que ser bautizado, para usted de contar. Entonces, cuando yo analizo los estatutos internos de una organización, que he trabajado en 3 de ellas y que de paso me he tenido que ir de ellas. ¿Por qué? Porque he querido como traer una organización, una reforma en algunas cositas que están en los estatutos internos de la organización, porque no se ajusta a la verdad del reino. Y como maestro he querido corregirlos, pero el presidente de la organización, que ya es la 4ª generación, porque así esto lo comenzó, fue mi tatarabuelo, después mi bisabuelo, después mi abuelo, de ahora mi papá, y mi papá se murió y me lo dejó a mí. Es la 5ª generación. Y ninguno estuvo dispuesto a cambiar, ninguno. Pues tenemos tantos años así, maestro, pensando que mejor vamos a darlo así. Cuenta le vas a tener que dar a Dios por lo que estás haciendo. Pero maestro, entienda que tratar de echar todo esto por tierra después de 200 años o 100 años, 80 años de organización, estos estatutos están prevaleciendo. ¿Cómo hago yo para cambiar la mentalidad de todo? Ese es el trabajo tuyo, perfeccionar a los santos. Eso es lo que dice el texto sagrado. ¿Sí? Entonces, he tratado como de traer una reforma y me votaron. Como un perro me votaron. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tú crees que yo puedo hacer? ¿Ok? El motivo pudo haber sido correcto, pero está mal lo que está ahorita prevaleciendo en nuestras organizaciones. Los estatutos internos valen más que la palabra. Si hablamos de tradición, es lo que por años nos han venido enseñando y en gran parte prevalece sobre las verdades del texto sagrado. Entonces, esta fue la más grande confrontación que tuvo Jesús con los líderes religiosos de sus tiempos, que imponían sobre los escritos sagrados la tradición decretada por los ancianos, según lo que está escrito en Marcos 7:9. Y este fue el conflicto que tuvo Martín Lutero con los líderes de la Iglesia Católica y entre otros reformadores, que pusieron en contraste a la tradición con las escrituras sagradas. Entonces, la Iglesia está llena de tradición. Eso ha tomado fuerza por mucho tiempo, pero ¿quién se sentó a analizar hasta dónde esto es una verdad? Cuando tú te sentaste y analizaste y expusiste la verdad del reino, la gente se te vino encima. Falso maestro. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? La Biblia dice, a lo suyo vino. Jesús vino con un propósito y los suyos no lo recibieron. Pero cuando está hablando de los suyos, no está hablando de los judíos en general, está hablando del Sanedrín, está hablando de los líderes que querían imponer su doctrina y no estaban de acuerdo con las verdades que Jesús estaba exponiendo. Eran como odres viejos
no estaban preparados para recibir el vino nuevo, sino el vinagre, el vino que ya perdió fermentación, el vino vencido, el vinagre. Entonces, ese es el problema, que cuando te paras como maestro a exponer estas verdades, hay verdades inconvenientes que no les conviene a muchos líderes actualmente en este momento. Ahora mismo, estoy hablando ahora actualmente, que no les conviene invitarle al maestro Briceño, porque sabe que les voy a tumbar el kiosco, que les voy a tumbar su doctrina y que les voy a descubrir, el pueblo se va a dar cuenta el engaño en el que están sumergidos y cómo los han venido engañando por mucho tiempo. Entonces mejor no invitamos al hombre, vamos a dejarlo quieto donde está. Bueno, ellos le darán cuentas al Señor. Jesús se confinó a los montes, a los collados, a hablar con los gentiles. Dogma. De esto está lleno en la iglesia. Eso es un punto esencial de una religión. Dogma es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en tela de juicio. Usted no puede poner eso en duda dentro de un sistema. No, eso es un dogma. Tengan cuidado. Así están. Si hablamos de religión, la iglesia está llena de religión, la práctica de una serie de costumbres fuera del pensamiento de Dios. Y que con dichas obras se pretende alcanzar el favor de Dios. La iglesia está llena de principios de ocultismo. ¡Wow! ¿De que usted habla? Sí, señor, principios de ocultismo. Relativo a la posición que le ha dado el creyente a Satanás y a los demonios en sus falsas creencias. Dentro de la iglesia tenemos principios de ocultismo. Y entre ellos tenemos la falsa creencia de que estamos en guerra espiritual, donde la Biblia en ninguna parte dice eso. La iglesia está librando un conflicto con los poderes de la tiniebla, por eso se llama batalla y lucha, no guerra. La guerra la libró Cristo ya. La creencia de que existe un hombre fuerte, en ninguna parte la Biblia dice eso. Cuando Jesús habló del hombre fuerte, dice que el hombre fuerte era Satanás, pero él, que es más fuerte, entró a su propia casa. Jesús murió en la cruz, entró al mismo infierno, venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades, y le quitó el botín al hombre fuerte y se lo repartió a la iglesia. O sea que quien es el hombre fuerte ahora es la iglesia, no Satanás. Satanás sigue siendo fuerte donde la iglesia lo haga fuerte. Entonces la creencia de que aquí existe un hombre fuerte, eso está mal, eso es brujería, eso es satanismo, eso es principio de ocultismo. El hecho de que usted crea que los demonios puedan posesionarse, que los demonios pueden posesionar a un cristiano, echar fuera demonios de los cristianos, eso es ocultismo dentro de la iglesia. Las prácticas de supuestas liberaciones sometiendo a los creyentes a acciones, a secciones, eso es totalmente falso, eso es brujería dentro de la iglesia. El creer que hay maldiciones ancestrales y generacionales que se heredan por venir de un linaje familiar, eso es brujería dentro de la iglesia, eso es ocultismo. La iglesia está llena de seudismos, comportamientos y actitudes muy parecidas a las verdades del reino eterno. Seudismo, como usted no tiene una idea. La iglesia está llena de positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, presunción comparado a la fe. Hay mucha mentira. La iglesia está llena de catolicismos romanos, prácticas que se dan dentro de la iglesia universal, de la iglesia católica, traídas a la iglesia cristiana. Por ejemplo, la presentación de niños en su inocencia. Cuando me traes un niño, la gente siempre que nace un niño me lo trae como ministro para que yo lo bendiga, pero espérate, tú estás presentando el niño a Dios, sí, pero una cosa es que tú le traigas el niño a Dios y se lo presentas a Dios, que no hace falta, para nada, eso no hace falta, y después que tú haces esto, descuidas su crianza, le das el mal ejemplo. Espérate, la mejor forma de presentarle el niño a Dios es teniendo cuidado de su educación, que tú lo conduzcas por los principios del reino eterno. El ser bautizado para practicar los elementos de la cena. Si tú no tomas la cena, tú no eres bautizado, tú no puedes tomar la cena. Eso es catolicismo romano. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Eso es catolicismo romano. Es una mala interpretación que se le dio un texto bíblico en Colosenses. El ungimiento con aceite, el aceite es el agua bendita de los evangélicos. Eso no existe. Eso lo puedo explicar en otro estudio. Y
hacer pactos con Dios. Los pactos como indulgencia, eso es catolicismo romano. Vamos a hacer pactos con Dios. El hombre no está en el nivel para estar pactando con Dios. No está en el nivel para pactar con Dios. Dios es el que pacta con los hombres. Usted puede proponerle a Dios algo, pero Dios decidirá si su proposición es pacto o no. Entonces, todo esto que acabamos de presentar se denomina falsa doctrina. Y le ha hecho mucho daño en gran parte al avance del reino eterno. La mezcla de las múltiples creencias dentro de la iglesia ajena del pensamiento de Dios se le llama sincretismo. Óigame, sincretismo, así se llama. ¿Qué es el sincretismo? Es el conjunto de ideas o de pensamientos basadas en doctrinas que están opuestas a una verdad. El sincretismo ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización interna de la vida en la vida del Hijo de Dios. Y en el peor de los casos en la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Entonces, solo el descubrir y el caminar en lo absoluto, en el pensamiento de Dios, iluminado por el Espíritu, nos llevará a ser como personas un organismo en potencia mundial que nadie podrá con nosotros. A usted se le prende el bombillo. ¡Ping! Maestro, veo ahora la necesidad que tenemos de maestros en nuestras congregaciones. Como usted no tiene una idea. Como usted no tiene una idea. La mayoría de los que están en los púlpitos, no digo todos, pero sí los hay, son carniceros dentro de un quirófano. Así. Y es lamentable. Bueno, se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle, por favor, oren mucho por mí, bastante. Oren mucho, bastante por mí. Cúbrame, estos mensajes están afectando a las tinieblas. Cúbrame, ellas se van a defender. Cúbrame. 2, comparte estos mensajes, no se quede con ellos. No se quede con estos mensajes. Número 3, usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Hubo una persona que me llamó de Chicago y me dijo, maestro, desde que lo conocí, la enseñanza que Dios ha puesto en sus labios, mi vida cambió. Cambió. No fue fácil, yo tengo años siguiéndolo, no fue fácil cambiar, salir de donde estaba, pero mi vida cambió, mi hogar, mi trabajo, mi empresa, todo cambió. Yo quiero ser un socio inversionista en su ministerio, quiero aportar mi ofrenda mensual a su ministerio. Tomando en cuenta lo que dijo el apóstol Pablo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que lo instruye en la palabra. ¡Ping! Está caminando en plena iluminación ese hombre. Y así debe ser. Dios te está bendiciendo a través de este ministerio, aporta una ofrenda al ministerio. ¿Necesitamos una ofrenda? Sí. Hay cosas que debemos cubrir. Debemos cubrir. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está mi correo. En los caracteres, hay una imagen que tienes al frente. JoséN77, bricenoa77, @gmail.com. Y mi número telefónico, +1 786 604 3352. Me llamas, me escribes por WhatsApp, me preguntas, maestro, ¿cómo le hacemos llegar una ofrenda? Que te lo vamos a agradecer. Le vamos a dar una buena inversión. La mejor forma de transferir tu dinero para la eternidad es dando en este tiempo. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josen77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.